Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en Acceso B. Yo soy Luis Benavides. Muchas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Les agradecemos que nos estén sintonizando este martes 3 de junio del 2025. Y este programa, pues evidentemente está enfocado, como su título lo dice, en la jornada que se vivió el pasado domingo 1 de junio. En síntesis y en números, pues la verdad es que vivimos de alguna manera una situación inédita, sí, pero con varios contrastes, y por eso, a partir de esta elección del pasado domingo 1 de junio, donde ya por lo pronto estamos viendo los primeros resultados que el Instituto Nacional Electoral, a través de su presidenta Guadalupe Tadei, ya ha informado sobre el tema de este bloque de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Pues a raíz de todo esto, y en cuanto está transcurriendo el conteo en los diversos cargos que se jugaron en este proceso del pasado domingo, pues hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes y también, hay que decirlo, muchas afirmaciones que han vertido a partir de este domingo 1 de junio, y pues prácticamente de esto vamos a hablar hoy. Por eso invitamos en pues evidente, esta mesa de análisis virtual a nuestros amigos que ya están en línea, que lo están viendo en este momento. Bienvenido Helios Ruiz Esparza, ¿cómo estás? Bienvenido Mateo Mayo, también está aquí con nosotros, y por supuesto también bienvenido mi estimado amigo Alejandro Medina. Buenas tardes, bienvenido a todos ustedes. Empezamos contigo, Helios, primeras impresiones ya después de estos primeros datos que arrojan como resultado de este proceso. Pues yo creo que justamente lo que hemos venido platicando en algunos programas pasados, fueron muchos factores. Estuvo interesante el manejo de los acordeones, ¿no? Tanto a nivel federal, a nivel local, que creo que fue un factor bastante interesante, ¿no? Que se vio, pues ya dado los resultados hasta ahorita, que tenemos el 98% justamente de las actas computadas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los punteros, los que van a quedar en esas posiciones, casualmente, ¿no? Casualidad, no queremos sospechar de nadie, pero pues están ya dentro de los acordeones, ¿no? Y pues ahí vimos justamente personas que venían del oficialismo, que no estaban en los acordeones, que eran personas pues de cierta forma preparadas jurídicamente, como Ana Paula Sánchez Cordero, y algunas otras personas que no aparecen en los acordeones y pues no quedaron, ¿no? Justamente en esta terna. También estamos viendo justamente desde, con apenas el 48%, pero pues ya buenos números con el Tribunal de Disciplina, justamente a personas muy cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación, de mujeres a Celia Amaya, que también, bueno, y a Verónica de Gives, que están en el primero y segundo lugar correspondientemente, que justo, pues, son personas que fueron nominadas por Andrés Manuel López Obrador para ministras, al igual que Bernardo Batis, que está en el número 1 para el Tribunal de Disciplina, que pues ha tenido una larga carrera de la izquierda, en la izquierda mexicana, entre otros, ¿no? Que todavía el Tribunal Superior, bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral todavía no se está computando, las salas regionales, obviamente, pues también las magistraturas y los juzgados federales todavía no se tienen los números, pero pues vamos a ver qué tanto en esos casos, ¿no? Que son un poco más locales, los acordeones funcionaron o no. Y también al ratito lo tocaremos, yo creo, el tema de Hugo Aguilar, ¿no? Que yo creo que ahí fue algo interesante. Yo creo que fue más por la pelea que traían Lenia y Yasmín Esquivel. Se empezaron a bajar ellas mismas de ciertas listas de la 4T. Y pues obviamente con eso le dieron el gane a Hugo, ¿no? Entonces, creo que fue algo interesante, lamentable, y que esto apenas empieza. Eh, por cómo está el tema de la mayoría de los abogados que se lanzaron, son abogados especialistas en ciertas materias, en ciertos puntos o temas, ¿no? Estratégicos en ciertas materias. Esperemos que los que queden den el ancho, porque es algo muy complicado y esperemos que puedan dar el ancho para esos cargos a los cuales pues fueron electos. Hasta aquí me quedaría la primera ronda.
Primeras impresiones, gracias Helios Ruiz Esparza. Yo también debo decir que en mi caso yo fui a votar el domingo y debo decir que desde las primeras impresiones pues fue muy, de alguna manera, muy interesante. Primero el ejercicio, ¿no? De votar por 10 boletas. Evidentemente sí llevé mi listado, sí lo preví y aún así tardé levemente, pero como llevaba mi propio listado, pues evidentemente me hizo hacer las cosas más ágiles. Que si también vi algo interesante en la jornada electoral es que incluso me tocó ver cómo personas que estaban detrás de mí en la fila de espera, que no eran muchas, eran 3 personas, era una pareja, me dio mucha risa porque no pasaron juntos al espacio de las urnas, de las casillas, porque nada más tenían un acordeón, ellos mismos hacían la broma de que tenían un acordeón y que tenían que esperar que saliera uno para dárselo al otro, ¿no? Y pues evidentemente cosas como esas he estado leyendo en redes sociales por muchos internautas y por supuesto yo creo que todas esas cosas hay que registrarlas. Pero de ahí en fuera, la verdad es que todo esto que están diciendo es de suma importancia y por eso vamos contigo. Mateo Mayo, adelante por favor por tus primeras impresiones de esta jornada y por supuesto los primeros resultados. Pero yo creo que además de los resultados que ya hizo bien Helios a compartirnos, es importante también mencionar el dato de la participación ciudadana. En este momento estoy checando la plataforma de los cómputos del INE y siendo las 5:11, registra 82.670 actas de 84.266, el 98% de las actas en el caso de la votación de la Suprema Corte ya están computadas con una participación del 12.7%, es un número bajísimo, eso hay que comentarlo, que claro, esto conlleva muchos factores, no solo la complejidad de la elección y de que es un ejercicio democrático nuevo, sino también influye los casos de sabotaje que hubieron y los casos de llamado al no voto, que desde mi perspectiva era una estrategia totalmente errónea porque el abstencionismo solo beneficia a quien ya tiene poder. Estamos hablando de que es una elección en la que solamente una de cada 10 personas votó, lo cual quiere decir que con 2 o 3 personas más que hubieran movilizado hacia otro sentido o hacia promover alguna otra candidatura, pues hubiera cambiado el sentido de la votación. Para mí esto es preocupante porque indica que las decisiones las siguen tomando unas cuantas personas. El espíritu de la democracia es que todas las personas puedan participar e involucrarse y que las decisiones sean legitimadas por la mayoría. Pero si no existe una democracia plena, si no existe una amplia participación ciudadana, entonces seguimos cayendo en que solamente unas cuantas personas toman las decisiones. Considero también que tiene que ver con la complejidad de la elección y a mi parecer, si las siguientes elecciones si estos ejercicios se van a seguir realizando, eventualmente se tiene que trabajar en simplificar ese tipo de elecciones. Yo utilicé el simulador del INE para practicar mi voto y aquí en el programa lo compartimos. Y a mí me sorprende, ¿por qué? Porque si ya se tiene un simulador, ya se tiene un código fuente para poder emitir este tipo de votaciones, solo haría falta la infraestructura de hardware, el login y la parte de ciberseguridad. A mí me parece que para 2030 hay que ir pensando también en esto y creo que también hay que ir analizando estas cuestiones más allá de las dicotomías partidistas, porque creo que algo que ha hecho mucho mal en el debate de redes sociales y también en el debate intelectual son las posiciones dicotómicas que solamente cierran a unos aspectos y pues considero que pues nosotros como profesionales, tanto de la ciencia política como de las ciencias de la comunicación y de la economía, nuestra labor y responsabilidad justo con la sociedad es ir más allá de esos esquemas y buscar qué se puede mejorar, qué salió mal. Evidentemente todo proceso político tiene fallas y la ciencia es falible y la ciencia política pues es una ciencia. Entonces, uno de los aspectos que considero importantes en el balance es justamente el tema de la participación ciudadana, el tema de la complejidad de esta elección y que para el futuro, si se van a seguir teniendo elecciones de este tipo, es necesario simplificar algunos procesos y eso inevitablemente nos va a llevar a la digitalización, porque la única manera o una de las maneras más eficientes de hacer menos con más es precisamente a través de la tecnología.
Sin duda, esas anotaciones me parece que hay que llevarlos a la narrativa importante a partir de lo que habíamos dicho en todos estos programas que hemos estado participando, era que pues había un antes y un después del el proceso de la jornada electiva, y a partir de este momento, incluso a partir del primer minuto de que se cerró la casilla, la última casilla el día de domingo, pues evidentemente se empezó a generar todas estas narrativas que pues evidentemente también desde el punto de vista de ustedes son importantes registrar. En tu caso, Alejandro García Medina, fuiste a votar, me imagino. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este domingo en esta jornada? Y por supuesto también tus impresiones sobre estos primeros resultados y todo lo que se está diciendo, no solamente aquí, sino en toda esta narrativa que no termina, que creo yo que está incrementándose cada vez y cada vez más. Adelante, Alejandro. Sí, lo primero que me gustaría precisar es que los términos del debate que se ha centrado en utilizar el indicador de la participación ciudadana para poder medir el éxito, fracaso, la legitimidad o no de este proceso, me parece erróneo. Claro que todos deseamos que haya una participación ciudadana del 100%, eso es obvio, pero no hay una definición que nos diga, es que cuando pasas el 13% ya es legítimo. No, pero el 12.9% no es legítimo, o el 15% es legítimo y el 11% no es legítimo. No existe en la Constitución ninguna definición que nos diga de acá para acá es legítimo y de acá para acá no lo es, o el proceso es un éxito o no es un éxito. Hay una serie de reglas que están en la Constitución de cómo fue este proceso, de cómo se tenía que llevar a cabo, y esas reglas son las que se tienen que cumplir para que se considere esto de entrada legal, pero de entrada también la legalidad es importante porque tiene que ver justamente con la legitimidad, pues de ese uso, digamos, o de esa fuerza del Estado para que las decisiones de estos nuevos jueces vayan a ser vinculantes, ¿no? Entonces, hay una legitimidad porque se cumple con todos los procesos que se tenía que cumplir. Ahora, otra parte importantísima con el punto de la legitimidad tiene que ver con la posibilidad o la no posibilidad de ejercer el voto. ¿Por qué? Porque se nos olvida, pero hasta hace poco tiempo en la historia de la humanidad, las mujeres no podían ejercer el voto. La gente que no tenía tierra no podía ejercer el voto. En muchas comunidades indígenas, afromexicanos, muchas personas estaban excluidas del voto. Esos son mecanismos antidemocráticos. Esas personas, por más que quisieran, no podían ejercer el voto. Aquí lo que vivimos es un proceso en el cual todos los que están registrados, más de 100 millones de personas, pudieron ejercer el voto. Aquí tendríamos que analizar, ¿se instalaron la totalidad de las casillas? Se instalaron más casillas que en la consulta de los expresidentes, eso es cierto, eso es un buen elemento. No se instalaron todas las casillas, eso podría llegar a constituir un factor antidemocrático. Hubieron factores antidemocráticos, como bien lo comentaba Mateo, con respecto a el llamado constante a no participar en la elección, que era un llamado distinto a, por ejemplo, a vamos a anular el voto, que es vamos a participar y vamos a anular los votos, ¿no? En este caso era un llamado a no participar porque todo esto era un proceso fraudulento. O sea, esto entonces constituía un llamado antidemocrático. Y así hubieron varios factores antidemocráticos que dificultaron a la ciudadanía, pero en términos de infraestructura, la posibilidad para la mayoría, para la gran parte del electorado mexicano existió. Entonces, esa parte, ese me parece un factor muy importante, que la gente que no votó decidió no votar por X o Y razón, pero de que podía ir, podía ir. A nadie se le prohibió la entrada. Oye, es que tú formas parte de este grupo social o tal, entonces no puedes votar. Eso sí sería ilegítimo. Eso sí sería un factor que te desvirtuaría todo este proceso, Y de ahí
también mencionar, por ejemplo, pues que también hay que tener en cuenta que cuando uno compara con las elecciones legislativas o ejecutivas, pues aquí tenemos toda una serie de prerrogativas millonarias de los partidos políticos, que no solamente son durante el tiempo de la elección, sino que son durante todos los años a los distintos partidos políticos. Si hablamos de estructuras que tienen los distintos partidos políticos, que en este caso, pues hablábamos de candidatos, muchos de ellos, obviamente, o sea, la gran mayoría no ganó, pero muchos de ellos ciudadanos. Ahí hay un reporte muy interesante de Viri Ríos, en donde más del 55% de los candidatos no tenían un vínculo claro, real con las estructuras gubernamentales, ¿no? Más allá de ideológico y poder tener afinidades ideológicas con alguno que otro partido, no había ese vínculo. Por lo tanto, pues no, digamos, en un lado tenemos las elecciones legislativas, ejecutivas con estructuras, con muchísimo dinero, y por otro lado no tenemos eso, tenemos más que nada un proceso en gran medida ciudadano. Ahora, habían otros candidatos que estaban siendo apoyados por esas estructuras, por esas estructuras millonarias, pero que también, pues tampoco era, digamos que tan claro que pudieran, digamos, ganar simplemente por el hecho de estar en esas estructuras, ¿no? Y también el hecho de esas estructuras, por ejemplo, tenemos datos como, por ejemplo, el que en la participación ciudadana de Tabasco fue baja, ¿no? Pero la participación ciudadana de Chiapas y Oaxaca fue alta. Y aquí hay un tema interesante con el tema de Hugo Ortiz. Muy diferente, por ejemplo, el hacer campaña con un candidato que tiene un arraigo y cuya gente que nunca ha pertenecido y con grupos sociales, grupos étnicos mexicanos que no han estado, que llevan cientos de años fuera de poder presidir la Suprema Corte de Justicia, de darles un sentido, de tener un candidato que les dé un sentido y que puedan agarrar y decir, oye, si yo voto por Hugo Ortiz, pues pues por fin vamos a tener a alguien, en este caso indígena, en la Suprema Corte de Justicia, versus, por ejemplo, el arraigo que pueda tener una candidata como Yasmín Esquivel o como Lenia Batres llegando a Tabasco, ¿no? Y por más que la estructura de Morena dentro de Tabasco puede decir, oye, te paso el acordeón, vota por esta persona, ¿no? Pues no hay realmente un candidato, un arraigo, y también eso cuenta bastante a la hora de que la gente salga a votar. La parte de los acordeones, a mí, mi opinión es que es una herramienta inédita, pero es una herramienta muy interesante de cultura política y cultura democrática, que nos permite, al menos así lo hice yo, hacer mis anotaciones y platicar con mi esposa oye, yo elegí tú estás eligiendo ella me mostraba, oye, ¿sabes qué? Aquí está la página del instituto, oye, revísate esta página o revísate el CV de tal persona. Yo había notado gente que cuando vi la barbaridad de CV que hacían, pues dije, ¿sabes qué? Esta persona para mí no tiene las cualificaciones para entrar. Lo debatí con mi familia, lo debatí con amigos. Ese es un proceso que para mí se me hizo sumamente interesante el poder tener un listado y el poder ir punto por punto. Ahora, tenemos otra cosa que recordar también, que es, una cosa es que a nosotros nos den una hoja de entrada, yo vi múltiples acordeones, incluso que ya tenían los números ahí, pero tú no podías agarrar y depositar ese acordeón en la urna porque iba a ser un voto no válido, porque ese acordeón que estaba ahí, lo veían, no es igual a la boleta. Tenía los colorcitos de la boleta y tal, pero tenía el número más grande, no es el formato de la boleta, ¿no? Entonces tú puedes llevar tu acordeón y entre que la estructura o entre que XY persona, así como
te puedan decir, vota por el número 2, ¿no? Tú puedes agarrar y en ese momento anotar el 3, anotar el 4, anotar el 5, es decir, no es un tema vinculante el que tú tengas, el que un grupo político te dé un acordeón y que tú votes exactamente igual al acordeón. El otro tema es, porque ahí está el libre albedrío de la persona en la cual entra a la casilla. El otro tema ya sería compra de votos, ¿no? Y es el tema del carrusel, en el cual te dan la boleta exacta, y eso es otra cosa, y eso es un delito, que te dan la boleta exacta, y otra cosa es que te digan, nosotros te recomendamos o te decimos que votes por tal persona, y que a la hora que tú estás utilizando tu mano para escribir, anotes eso mismo o anotes otra cosa. Ahí hay un componente importante de libertad del ciudadano, ¿no? Otra de las imprecisiones también que se dan es, por ejemplo, votos nulos, ¿no? Oye, pues hubieron muchísimos votos nulos. Una de las cosas importantes a recalcar es que, por ejemplo, cuando nosotros votamos una boleta, por ejemplo, votamos por presidente de la República, pues entonces votas, oye, PAN, PRI, PRD, votas por los candidatos o anulas tu voto. Una boleta, una posibilidad. Aquí tú tenías una boleta con decenas de posibilidades, entre ellos anular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes agarrar y votar, no sé, por el candidato 35, por el 24, y de ahí anular todas las demás casillas. Puedes hacer eso. Y entonces tienes 3, 4, 5 votos nulos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la parte local, habían unas boletas, creo que en la parte penal, en la cual casi eran como 14 mujeres y 13 hombres, ¿no? Y bueno, también es factible como ciudadano decir, pues yo conozco a tal y a tal, y todos los demás anularlos, ¿no? Entonces, claro, al final vas a tener un conteo de muchos votos nulos, ¿no? Y unos cuantos votos, pero eso también era un comportamiento perfectamente factible, perfectamente racional por parte de la ciudadanía, de no emitir votos simplemente porque sí, sino que emitir los votos que uno se sintiera confiado en emitir. Y en ese sentido se tiene que analizar distinto, porque no es lo mismo cuando tú solo puedes votar, digamos que una vez, ¿no? Es decir, votas por Andrés Manuel o por Ricardo Anaya o por tal, o lo anulas. ¿Me explico? Eso son cosas totalmente distintas, porque son elecciones, son ejercicios distintos entre legislativo, ejecutivo y la parte del Poder Judicial, que nos permitía y que tenemos que analizarlo con base en esas lógicas y no con las lógicas, digamos, de legislativo y ejecutivo, porque son distintas. En ese caso era una boleta, un voto. Aquí en este caso era una boleta, múltiples votos, y eso te abre una forma distinta de analizar el ejercicio que es importantísimo tener en cuenta. Rescato varias cosas de los que ustedes están diciendo, estimado Alejandro, Helios y Mateo. Una de las primeras, y para ir cerrando este primer bloque sobre la participación ciudadana, sobre la posición de la oposición dentro de este proceso, este llamado al no voto, esta estrategia que se utilizó, pero también sobre la estrategia de Morena de alguna manera poner una maquinaria en el ejercicio de estos acordeones, porque es muy interesante ver que independientemente de que probablemente la mayor cantidad de votos iban a ser para las mujeres, finalmente terminó siendo para un varón el primer lugar. Ahorita vamos a ese tema, pero pues finalmente dentro de estos acordeones, por lo menos en esta muestra del primer ministro, y ya lo decías también, esta muestra de los ministros, y ya lo decía también Helios sobre la muestra del Tribunal de Disciplina a nivel nacional, pues parece ser que esa línea fue la que de alguna manera también estuvo totalmente, y ahí le estamos viendo ciertas denuncias en las redes sociales sobre este ejercicio, ¿no? Entonces, por eso hago estas diferenciaciones sobre lo que ustedes dicen, y para hacer una ronda final,
me gustaría que remataran con ustedes con su opinión al respecto de estas posiciones, de estas variantes, ¿no? Tanto, yo creo que ya lo de la participación ciudadana quedó muy claro, ¿no? Me parece también puntual decir que la mayoría de los mexicanos sí opinábamos que tenía el Poder Judicial la necesidad de una reforma, eso no está en duda. Me parece que ya todo lo que vino después fue lo que de alguna manera hizo que la falta de información, que también la cuestión del presupuesto, que la cuestión, etcétera, fue minando todo el proceso y pues obviamente eso también puso en una pues complejidad incluso a las candidatas y los candidatos a todos los cargos. Pero bueno, en esta última parte de este bloque, para cerrar este primero, preguntarles sus precisiones acerca de todas estas variantes o si quieren enfocalizarse solamente en una, porque creo que los tres dijeron puntos importantes en general, pero me parece que valdría la pena que rematáramos con alguna particularidad. Adelante, Helios, por favor. Ok, gracias. Hay que nada más tener muy claro, por ejemplo, en la cuestión de la participación, la diferencia entre el voto nulo, que es anular toda la boleta como tal, y el voto no utilizado, que es el voto donde solamente se utiliza alguna casilla y donde los otros no se utilizan, ¿no? Porque esa es como una diferencia. Hasta ahorita se tiene dentro del 12.69% que hay hasta ahorita, hay 11% de voto nulo, los votos no utilizados los vamos a ver hasta después que se cuenten, sobre todo el tema de los jueces y magistrados, que son los que menos votos van a tener. También hay una diferencia muy grande. Como yo sí comentaba, el acordeón, si bien es una propuesta interesante, como mencionaban aquí, es algo que no se permite. ¿Por qué? Porque es propaganda en conjunto. Electoralmente está prohibido tener este tipo de propaganda, ya que estás publicitando o pidiendo el voto para ciertos candidatos en conjunto, lo cual estaba prohibido en las campañas electorales. Y bueno, yo creo que sí es un poco más vinculante cuando pues, todos los, tanto de la Suprema Corte como los del Tribunal de Disciplina, pues quedan en los primeros lugares, ¿no? Entonces, y justamente sí existieron varios acordeones a nivel local, pero todos traían la misma línea, obviamente, pues en el tema federal, sobre todo la Suprema Corte y en el Tribunal de Disciplina, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Sala Superior y en las salas regionales, que nosotros tuvimos acceso ahí a varios acordeones de varios estados, pues traían esos mismos números. Lo que también es interesante saber, conocer es que, por ejemplo, Hugo Aguilar, que estaba en el acordeón, tiene 5.826.000 votos, Lenia Batres, que tiene 5.525.000 votos hasta ahorita. A diferencia de los candidatos que estaban en el acordeón también, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, una Celia Maya, que es la que más votos tuvo de mujer, tiene 2 millones y cachito, ¿no? Bernardo Batis, 1.700.000. O sea, hay una gran diferencia en ese sentido de la Suprema Corte, los tribunales y bueno, en la Sala Superior y demás, ya ni digamos. Y los demás los demás acordeones, pues obviamente lo que hicieron fue, dependiendo, inclusive vimos a varios gobernadores donde fueron a votar, hasta mostraban su propio acordeón, ¿no? Para que vieran cuál era el acordeón oficialista. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sí es interesante tenerlos para las próximas elecciones. También el tema de Durango y Veracruz. Por ejemplo, Veracruz tuvo la participación para las elecciones de presidencias municipales, tuvo aproximadamente un 50% de participación, a diferencia de que estaban al lado en las mismas casillas. Al lado, justamente, las casillas para el Poder Judicial no pasaron del 20%. Sí tuvieron mayor a nivel nacional participación, ¿no? Porque ya estaban ahí, entonces pasaban, pero del 50 al 20 creo que es mucho. Pero bueno, también ese tipo de cuestiones van a ser interesantes si es que en el 2027 vamos a tener elecciones otra vez judiciales y obviamente pues más gobernaturas y demás. Entonces va a ser algo que no podemos dejar de quitar ahí del análisis para las próximas elecciones. Al igual que, por ejemplo, también vimos a muchos candidatos a ministros y a ministras que gastaron más de 100,000 pesos
en pautas publicitarias en Facebook. Obviamente no directamente, sino por medio de entrevistas, medios de comunicación de terceros, ¿no? Que también vamos a ver justamente ahí si las denuncias que se están haciendo por parte de la organización civil, de ciudadanos y demás, va a poder entrar a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también eso va a ser interesante, las impugnaciones, ver si proceden, si no proceden. Ya hay varias en contra de los acordeones, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, veremos qué ocurre. Y bueno, lo que bien decías tú, también al interior de los partidos políticos y sobre todo en el tema de Morena, pues vimos cómo entre Lenia Batres y entre Yasmín Esquivel se bajaban de las listas, y pues eso hace también que Hugo pueda subir en esta votación, ¿no? Aprovechando que también estaba en el acordeón.